El sur de Sinaloa amaneció bajo fuego. La mañana del pasado miércoles 17 de diciembre, el municipio de Escuinapa se convirtió en escenario de una de las jornadas más violentas que se han registrado en la región desde hace bastante tiempo. Un enfrentamiento de alta intensidad entre grupos armados dejó un saldo preliminar de al menos 5 personas sin vida, 6 heridos, vehículos calcinados y una población entera paralizada por el terror. Las imágenes que circulan en redes sociales no dejan lugar a dudas sobre la magnitud de lo ocurrido. Columnas de humo negro elevándose sobre las colonias, el sonido constante de detonaciones de armas de alto calibre y el eco de explosiones que hicieron retumbar las viviendas. Escuinapa, un municipio que forma parte del corredor costero del sur del estado, revivió escenas que muchos comparan con los episodios más críticos del llamado Culiacanazo. De acuerdo con diversas fuentes y medios locales, todo comenzó poco antes de las 7 de la mañana. Los primeros reportes indicaban detonaciones en las inmediaciones del entronque con la maxipista Mazatlán-Tepic, específicamente a la altura de la colonia El Roblito. Lo que parecía un incidente aislado rápidamente escaló a un enfrentamiento generalizado, que se extendió por múltiples puntos del municipio durante varias horas. Vecinos de la zona comenzaron a grabar con sus teléfonos celulares el estruendo de las armas de fuego. Las detonaciones eran constantes, cercanas, y venían acompañadas de explosiones que levantaron columnas de humo visibles desde distintos sectores de la ciudad. El pánico se apoderó de la población en cuestión de minutos. De manera extraoficial, las versiones que circulan entre la población señalan que un grupo de hombres armados presuntamente vinculados a una de las facciones en disputa habría incursionado en territorio considerado bastión de la facción rival. Este movimiento no pasó desapercibido y detonó un intercambio de disparos de alta intensidad que se prolongó por más de 3 horas. Lo que distingue a este enfrentamiento de otros registrados en la zona es el nivel de armamento empleado. Durante el choque se reportó el uso de drones cargados con explosivos, una táctica que ha ganado terreno en los últimos meses en el contexto del conflicto entre organizaciones criminales en Sinaloa. Las detonaciones provocadas por estos artefactos fueron escuchadas en colonias como Francisco y Madero, Insurgentes, Juvencio Aragón, Azteca y Tecomatillo. El epicentro del conflicto se localizó en la calle 7 de Abril, en la colonia El Roblito. En este punto, elementos de seguridad localizaron posteriormente 2 unidades completamente calcinadas. Los detalles recabados en la escena describen un escenario de extrema violencia. Una camioneta presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego antes de ser incendiada. En el interior de dicha unidad se confirmó el hallazgo de restos humanos. De acuerdo con medios locales, entre las personas que perdieron la vida se encontraba un individuo conocido como el Comandante Negro, presuntamente integrante de un grupo operativo. Su cuerpo habría quedado al interior de uno de los vehículos que resultó totalmente calcinado. Esta información, aunque circula de manera extraoficial, elevó la atención sobre la magnitud del enfrentamiento y las implicaciones que podría tener en el reacomodo de fuerzas en la región. Aunque inicialmente se avistó un cuerpo en el interior de la unidad calcinada, versiones posteriores indican que podrían ser hasta 3 las víctimas que perdieron la vida en ese mismo punto. El saldo final, de acuerdo con reportes no oficiales, ascendió a 5 personas sin vida y 6 más resultaron heridas por arma de fuego. Un domicilio cercano a la zona del enfrentamiento resultó afectado con impactos de proyectil en su fachada y puerta principal. Hasta el momento de los primeros reportes, no se confirmaron civiles heridos dentro de la vivienda, aunque el riesgo para la población quedó expuesto de manera evidente. La violencia no se limitó a la zona urbana de Escuinapa. Durante los hechos, los grupos armados incendiaron un tráiler sobre la carretera Rosario-Escuinapa, para impedir la llegada de refuerzos rivales y bloquear completamente la circulación. Este movimiento táctico dejó varados a automovilistas y transportistas durante varias horas, sin posibilidad de avanzar en ningún sentido.
la autopista Mazatlán-Tepic fue cerrada a la circulación debido a bloqueos estratégicos realizados por los grupos en conflicto. Al menos 2 camiones de pasajeros quedaron detenidos en el municipio de Rosario, sin poder continuar su ruta. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó posteriormente que el tránsito vehicular estaba siendo desviado hacia la carretera libre, la cual presentaba una carga vehicular inusual debido a la contingencia. Los videos que circularon en redes sociales capturaron momentos de tensión extrema. En algunas grabaciones se escucha a personas resguardadas en sus vehículos mientras las detonaciones continúan a su alrededor. Frases como "está la balacera aquí en Escuinapa" y "ya le pegaron en su madre" reflejan el nivel de exposición al que quedaron sometidos quienes se encontraban transitando por la zona. En otras grabaciones se aprecia el momento en que un dron sobrevuela la zona del conflicto, lo que confirma el uso de esta tecnología durante el enfrentamiento. El zumbido del aparato se distingue claramente entre el sonido de las detonaciones, un indicador del nivel de sofisticación que han alcanzado las tácticas empleadas por los grupos armados. Testigos de la zona reportaron momentos de pánico generalizado. Vecinos de colonias como El Roblito y la colonia Insurgentes se encerraron en sus casas como pudieron. Algunos despertaron con el sonido de las primeras detonaciones, otros iban ya saliendo de sus domicilios para dirigirse al trabajo y tuvieron que regresarse. Muchos huyeron en sentido opuesto a donde estaban las balaceras. Habitantes señalaron que hubo personas que, a pesar del pánico, salieron corriendo por el arroyo con bebés en brazos y niños detrás, sin un rumbo claro, solo tratando de alejarse del sonido de las armas. Aunque algunos residentes intentaban llamar a quienes huían para que se metieran a las casas, el miedo terminó por imponerse sobre cualquier llamado a la calma. El eco de las detonaciones obligó a padres de familia a acudir de inmediato a los planteles educativos que todavía tenían actividades programadas para retirar a sus hijos. Las posadas escolares que estaban programadas para ese día fueron suspendidas de manera inmediata. Toda actividad económica se vio trastocada. Bancos cerraron sus puertas, muchos negocios bajaron cortinas y algunos comerciantes optaron por vender productos perecederos a través de redes sociales para no perder la mercancía. Ante los hechos de violencia registrados durante las primeras horas de ese día, el alcalde de Escuinapa hizo un llamado urgente a la población para permanecer en sus hogares, hasta nuevo aviso como medida preventiva para salvaguardar la integridad de las familias. Este comunicado reflejó la gravedad de la situación y la incapacidad inicial de las autoridades locales para contener el conflicto. El clima de violencia obligó además a la suspensión de actividades escolares en todos los niveles, con el fin de proteger a niñas, niños, docentes y personal educativo. Lo que tendría que haber sido un ambiente de días navideños, con las calles adornadas y la población preparándose para las festividades, se convirtió en horas de balaceras, miedo y comercios cerrados. En redes sociales circuló información sobre una mujer que presuntamente habría perdido la vida por un infarto debido a la impresión causada por la violencia. Sin embargo, esta versión no fue confirmada por las autoridades, lo que evidencia también el papel que juega la desinformación en medio del caos. La incertidumbre se mantuvo durante varias horas mientras los disparos continuaban de forma intermitente. La situación activó un despliegue inmediato de la Policía Estatal, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para intentar retomar el control de la zona. Las fuerzas federales se sumaron al operativo que buscaba contener la violencia y evitar que el conflicto se extendiera a otras áreas del municipio. Fue después de más de 3 horas de enfrentamientos y al menos 2 explosiones cuando autoridades de los 3 órdenes de gobierno que integran el grupo interinstitucional informaron que la situación en la ciudad de Escuinapa se encontraba bajo control. Sin embargo, para ese momento el daño ya estaba hecho. 5 personas sin vida, 6 heridas, vehículos calcinados y una población traumatizada. Personal de la Fiscalía General del Estado y peritos investigadores se
encargaron de la recolección de evidencias en los distintos puntos donde se registraron los hechos para iniciar las carpetas de investigación correspondientes. Los trabajos de identificación de los restos localizados en las unidades quemadas podrían tomar varios días debido al estado en que quedaron los cuerpos. También trascendió el ingreso de personas lesionadas por arma de fuego al Hospital Integral de Escuinapa. Hasta el cierre de los primeros reportes no existía información oficial que confirmara el número exacto de heridos que recibieron atención médica. Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un reporte oficial que esclarezca el saldo final. Lo ocurrido en Escuinapa no puede entenderse de manera aislada. El municipio forma parte de un corredor costero del sur de Sinaloa, que resulta estratégico para el trasiego de mercancía y el control territorial. Esta zona ha sido históricamente disputada por grupos del crimen organizado debido a su ubicación geográfica, que conecta Sinaloa con Nayarit y otros estados del Pacífico. En los últimos meses, las organizaciones criminales han intensificado su presencia en rutas que atraviesan esta región, generando episodios de violencia como el registrado este miércoles. Las balaceras, los bloqueos y el desplazamiento forzado de familias se han convertido en parte de la dinámica cotidiana que enfrentan los habitantes de estos municipios. Lo que se vivió en Escuinapa se inscribe en una disputa territorial más amplia que, aunque muchas veces se desarrolla entre grupos armados, termina impactando de lleno en la población civil. Las escuelas cerradas, los comercios afectados, el trauma psicológico y una vida comunitaria cada vez más condicionada por los horarios y las señales de la violencia son consecuencias que persisten mucho después de que las detonaciones cesan. De manera paralela a los hechos en Escuinapa, se registraron otros eventos violentos en distintos puntos del estado de Sinaloa, que reflejan la intensidad del conflicto actual. En la ciudad de Culiacán, durante las primeras horas de ese mismo miércoles, civiles armados atacaron una propiedad presuntamente vinculada a familiares de una de las facciones en disputa. De acuerdo con medios locales, los hechos en Culiacán ocurrieron entre las 5 y 6 de la mañana, cuando sujetos armados realizaron cientos de detonaciones contra una vivienda ubicada en la colonia Guadalupe, para posteriormente incendiarla. Vecinos del sector señalaron haber escuchado un fuerte impacto y una explosión, presuntamente provocados por la camioneta que utilizaron los agresores para derribar el portón del inmueble. De forma simultánea, civiles armados atacaron otro inmueble en la colonia Tierra Blanca, donde derribaron el portón y posteriormente incendiaron la vivienda junto con 2 vehículos que se encontraban en la cochera. Asimismo, en el fraccionamiento Bugambilias, sujetos armados incendiaron un expendio de 1902 cerveza, el cual también fue vandalizado antes de ser parcialmente consumido por el fuego. Estos eventos en Culiacán, aunque no tuvieron el mismo nivel de enfrentamiento armado que lo ocurrido en Escuinapa, reflejan una escalada coordinada de acciones que buscan impactar objetivos vinculados a las distintas facciones en conflicto. La simultaneidad de los ataques sugiere un nivel de organización que preocupa a las autoridades. El uso de drones con explosivos representa uno de los elementos más significativos en la evolución del conflicto en Sinaloa. Esta táctica, que se ha documentado en otros enfrentamientos durante los últimos meses, permite a los grupos armados atacar objetivos con mayor precisión y desde distancias que reducen el riesgo para sus operadores. Las imágenes de vehículos impactados por estos artefactos muestran el nivel de destrucción que pueden causar. En el caso de Escuinapa, los reportes señalan que al menos una de las camionetas calcinadas habría sido impactada por una bomba lanzada desde un dron. Las imágenes que circulan muestran el vehículo completamente destruido, con restos humanos en su interior, que evidencian la letalidad de este tipo de ataques. Las autoridades continúan con el operativo preventivo para garantizar que no se reactiven los focos de violencia en la región. Elementos de seguridad de los 3 órdenes de gobierno permanecen desplegados en los puntos afectados, realizando labores de vigilancia, control y retiro de vehículos siniestrados. La presencia militar y policial se ha incrementado en las carreteras que conectan Escuinapa con otros municipios del sur de Sinaloa. La respuesta del Estado, sin embargo,
suele ser reactiva y de corto plazo frente a este tipo de eventos. Mientras las comunidades quedan atrapadas entre el miedo cotidiano y la ausencia de garantías reales de seguridad, los operativos de contención se despliegan una vez que la violencia ya ha estallado. La prevención sigue siendo una asignatura pendiente en una región donde los grupos armados han demostrado capacidad para actuar con impunidad. A pesar de que las casas seguían adornadas con luces y motivos navideños, el ambiente en Escuinapa tras los enfrentamientos era de tristeza, tensión y desasosiego. Los habitantes comenzaron a salir poco a poco de sus hogares, una vez que las autoridades declararon la situación bajo control. Pero la normalidad tardará en regresar a un municipio que vivió horas de terror. La comparación con episodios anteriores de violencia extrema en Sinaloa resulta inevitable. Los bloqueos carreteros, la quema de vehículos, los enfrentamientos prolongados y el uso de tácticas cada vez más sofisticadas recuerdan las jornadas más críticas que ha vivido el estado en años recientes. Para muchos habitantes de Escuinapa, lo ocurrido este miércoles representó un antes y un después en la percepción de seguridad de su comunidad. Los comerciantes que lograron abrir sus negocios durante 1900 por breves lapsos reportaron pérdidas significativas. La parálisis económica que generan este tipo de eventos tiene un impacto que se extiende más allá del día de los hechos. El miedo a nuevos brotes de violencia mantiene a la población en estado de alerta y afecta la actividad comercial durante días o semanas posteriores. Las autoridades estatales emitieron un comunicado señalando que el 17 de diciembre se registró un evento de seguridad en el municipio de Escuinapa, donde también se presentó un bloqueo a una vía de comunicación. Los hechos, indicaron, estaban siendo atendidos por autoridades de los 3 órdenes de gobierno que conforman el grupo interinstitucional. Recomendaron a la población evitar la zona y atender las indicaciones de los elementos desplegados en el operativo. El saldo final de esta jornada violenta refleja la intensidad del conflicto que atraviesa el sur de Sinaloa. 5 personas perdieron la vida. 6 más resultaron heridas. Múltiples vehículos quedaron calcinados y viviendas presentaron cientos de impactos de arma de fuego. La población civil quedó atrapada en medio del fuego cruzado, sin más opción que resguardarse y esperar a que el enfrentamiento terminara. Las investigaciones continúan para determinar la identidad de todas las víctimas y las circunstancias exactas en que perdieron la vida. Los peritos trabajan en la recolección de evidencias balísticas y en el análisis de las unidades calcinadas. Se espera que en los próximos días las autoridades ofrezcan mayor información sobre lo ocurrido. Mientras tanto, Escuinapa intenta volver poco a poco a una calma que fue rota a balazos aquella mañana de diciembre. Los habitantes retoman sus actividades con cautela, conscientes de que la violencia puede regresar en cualquier momento. La incertidumbre se ha convertido en parte de la vida cotidiana en una región donde el control territorial sigue en disputa. Lo ocurrido este miércoles 17 de diciembre quedará grabado en la memoria de quienes vivieron esas horas de terror. Las imágenes de los vehículos calcinados, el sonido de las detonaciones y el miedo de no saber si las balas alcanzarían sus hogares son experiencias que tardarán en olvidarse. Escuinapa, un municipio del sur de Sinaloa, volvió a ser noticia por las razones equivocadas.